Y vamos a estudiar el libro de Filipenses, capítulo 4, del versículo 10 al versículo 23. Y bueno, ya saben, ¿verdad? Siempre me gusta dar contexto y decir un poco de dónde estamos en lo que estamos leyendo el día de hoy, para poder reflexionar en la palabra, ¿verdad? Y poder aprender lo que el autor le quiso decir en ese momento a sus lectores, pero también cómo aplica a nuestra vida el día de hoy. Entonces, bueno, la carta de Pablo de Filipenses es una carta que Pablo escribe a una iglesia muy amada, a una iglesia que él estimaba, que estaba en su corazón, y comienza la carta agradeciendo a la iglesia, comienza agradeciendo a Dios por la iglesia de Filipo, empieza reconociendo lo que Filipos o los filipenses han hecho por él, cómo han participado con él en el evangelio, en sus sufrimientos. Y después de dar ese agradecimiento, los anima a vivir de una manera digna del evangelio en Filipenses, en alguno de los capítulos primeros. Y después les dice: sea que yo viva o que muera, que la iglesia siga dando testimonio de quién es Jesús. Pablo les está animando. Esta es una carta escrita desde la incertidumbre. No es una carta escrita en un momento fácil de la vida de Pablo. Muchos creen que es la carta final, cuando Pablo está en prisión, y la escribe desde la prisión. No sabe qué le va a pasar, no sabe qué va a acontecer con él, pero él lleva a los filipenses a ver a Jesús en medio de esa incertidumbre. Jesús es el centro de la misión. Él es supremo en todas las cosas y lo más valioso que hay, más valioso que los títulos, les dice en alguna parte, cuando dice: considero todo como estiércol por causa de Cristo, ¿no? Considero todo malo, un desecho por seguir a Cristo, porque Él es supremo en todas las cosas. Entonces, también Pablo en esta carta confronta a algunas personas y situaciones que se están dando en la iglesia, a dos mujeres específicamente, Cíntique y otra que no recuerdo, y enfrenta el problema que se está dando en la iglesia, pero también les anima a mantenerse unidos, les anima a seguir trabajando en comunidad. Es una carta muy honesta de Pablo hacia sus hermanos, hacia sus amigos, una carta que muestra su sentir de estar al filo de la muerte, de no saber si va a morir, si va a vivir, si va a estar bien o no, pero una carta donde muestra mucha confianza en Dios y de que Dios está en control. Entonces, este es el panorama general de la carta, bueno, un resumen, ¿no?, de la carta, y ahí vemos a un Pablo que está entre la vida y la muerte, a un Pablo que está en incertidumbre, un Pablo que está viviendo tiempos difíciles. Y bueno, cuando uno ve las noticias el día de hoy, de repente es abrumador escuchar todo lo que pasa, ¿no? Escuchar todas las situaciones globales, todos los temas que hay en México, y de repente puede ser estresante, ¿no? Toda esa información que nos llega. También el tema de la salud física, emocional, personal que tenemos cada uno. Quizás has estado viviendo tiempos difíciles en la salud, hay mucha incertidumbre, ¿no?, en las cirugías, en los procesos, en los tratamientos médicos, y estás con muchas preguntas, y estás diciendo: Señor, ¿qué onda?, ¿no? Estás en incertidumbre en un momento de tu vida, como lo estaba Pablo, y Pablo en medio de todo esto escribe esta carta, y vamos a estudiar las últimas palabras que le escribe a la iglesia. ¿Cuáles serán esas últimas palabras de Pablo a sus amigos, a su iglesia querida? ¿Qué les va a escribir en su línea de despedida? ¿Qué es tan importante que no puede dejar pasar de decirles en este momento que está entre no saber si va a vivir o no? Vamos a leerlo sin abundar más en esto, y es del capítulo 4, versículo 10 al 23. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación,
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estas son las palabras que Pablo le dice a los filipenses. Y bueno, en esta última sección Pablo comienza con estas líneas exclamando su alegría. La alegría de que la iglesia de Filipenses se ha acordado nuevamente de él, que nuevamente han podido expresar su cuidado hacia él. Pablo está agradecido y aún en esta situación crítica, en esta situación difícil, le anima a saber que hay una comunidad de fe a miles de kilómetros de la cárcel que está pendiente de él. En el versículo 10 lo vemos: me alegré de gran manera de que pues han revivido su cuidado por mí nuevamente. Yo sé que les faltaba la oportunidad de hacerlo, el cuidar unos de otros, el cuidar de nuestros hermanos líderes, de nuestros hermanos en la iglesia. Nos da alegría que nos cuiden a nosotros. Cuando alguien se preocupa, cuando alguien nos habla: hermano, ¿por qué no viniste? ¿Cómo estás? Te extrañamos este domingo, este miércoles. A uno le hace sentir bien y dice: wow, se acordaron de mí, se acordaron de lo que estoy viviendo. Alguien se interesó por mí. Y Pablo, uno de los mayores evangelistas, uno de los líderes que más reconocemos en la iglesia, de los líderes que todos tenemos como wow, es Pablo, no es lo máximo. Él está diciendo: gracias, gracias porque ustedes me han cuidado a mí, porque ustedes se han preocupado por mí, porque ustedes han visto mis necesidades. Pablo tenía necesidades. Pablo necesitaba de una iglesia que lo cuidara. Pablo es humilde para reconocer que él no puede hacer las cosas solo. Y hay una iglesia detrás de él. Hay un grupo de personas que lo están apoyando, que están caminando con él en esos tiempos difíciles. Y yo quiero, no sé qué situación estás viviendo, no sé qué circunstancia estás pasando, que puede ser abrumadora, difícil, que dices: no hay una salida, no encuentro para dónde ir, y estás perdiendo la esperanza, y estás pensando que ¿para qué hice esto? ¿Por qué dejé todo? ¿Por qué hice esta situación? ¿Por qué tomé estas decisiones? Hay una iglesia que te respalda. Hay una comunidad de fe que está lista para caminar contigo si tú dejas que lo hagan. Porque aquí Pablo le está dejando a la iglesia que cuiden de él. Pablo no dice: no, yo no necesito nada, estoy bien, yo soy Pablo, ¿no? Él dice: gracias, gracias porque se interesaron por mí. Gracias porque han buscado cómo solventar mis necesidades. Puedes acercarte a alguien en la iglesia, en Camino de Vida, en otra comunidad de fe, a decir: hermano, estoy pasando por esto. Ora conmigo, ayúdame. Y primero Dios, haya gente que responda y te apoye. No camina solo, como Pablo no caminaba solo en la cárcel. Y algo interesante que vamos a ver es que su agradecimiento no es por interés. Pablo no dice esto para que le den más dinero, para que hagan más cosas, porque en el versículo 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Y ahí habla: no sé vivir humildemente, en la abundancia, en la escasez. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo está diciendo: no es que esté pidiéndoles más, solo quiero reconocer lo que están haciendo. Pablo está satisfecho, tiene contentamiento. Sabe vivir en tiempos buenos, en tiempos malos, en la época de vacas gordas, en la época de vacas flacas.
Y todo lo ha podido hacer gracias a la fortaleza que le da Cristo en medio de esa tribulación. Este versículo 13 de Filipenses lo usamos mucho en las iglesias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos podríamos usar esta frase para hacer unas cosas muy locas, ¿no? Y parece muchas veces que es la justificación de los cristianos para tomar decisiones sin un juicio, sin razón. Y a veces nos llegan cosas y decimos, lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te pones en riesgo, ¿no? O tomas una muy mala decisión. Pablo no lo hace en ese sentido, no es un pretexto para tomar decisiones que le pueden dañar. Es una frase que surge en medio del sufrimiento, una frase que pone la mira en Cristo, en medio de su situación, en medio del dolor, en medio de la dificultad que está viviendo en la cárcel. Al recordar lo que la iglesia está haciendo por él, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pone su confianza en el Señor, en el apoyo que le ha recibido de su comunidad. Eso lo anima a reconocer, sí lo puedo sostener, sí puedo pasar estas circunstancias difíciles, puedo pasar estos momentos que son abrumadores, porque hay una comunidad y porque Cristo está ahí, porque todo esto lo puedo pasar gracias a Cristo. Todo este dolor, toda esta dificultad, toda esta ansiedad, lo puedo pasar porque Cristo me fortalece. En los tiempos que estamos viviendo, donde todo parece abrumador, es Cristo quien nos fortalece. Podemos pasar la prueba porque Cristo camina con nosotros, porque Cristo está avanzando con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no sé qué situación estás viviendo, pero quiero que recuerdes esto. Esa situación que estás pasando ahora la puedes pasar porque Cristo te da fortaleza, porque Cristo te sustenta, porque Cristo camina contigo, y tus hermanos y hermanas de la iglesia global, de la iglesia local, de cualquier lugar, están ahí para avanzar contigo. Dios mediante respondan de esa manera, y que seamos ese tipo de iglesia que caminamos con otros en medio de la dificultad. Del versículo 14 al 20 vamos a leerlo nuevamente, porque aquí hay un cambio, hay un sin embargo en el versículo 14. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, aunque puedo vivir en dificultades, en tiempos difíciles, aunque sé pasar hambre, sé pasar escasez, sin embargo, agradezco que estén conmigo en la tribulación. Eso dice el 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Participaron con Pablo. La iglesia de Filipenses, que estaba a kilómetros de donde él estaba, porque probablemente él estaba en Roma, participó en el sufrimiento de Pablo, habitó en el dolor de Pablo. Muchas veces como iglesia no nos gusta estar en el sufrimiento de otros. Como cristianos somos muy rápidos a decir frases que cortan el dolor, ¿no? Porque queremos, por ejemplo, si alguien está pasando, no llores, hermano. Podemos usar esta misma frase, Dios te fortalece, sigue adelante, ya no llores, ¿no? O alguien está pasando alguna circunstancia, confía en el Señor, Él te va a proveer, no te preocupes más. Y Él está pasando hambre. Aquí Pablo dice, ustedes participaron conmigo, estuvieron ahí. El sermón del monte nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay otro versículo que no recuerdo, ¿no? Pero es llorar con los que lloran. Está bien llorar, por eso hay un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones, el lamento del pueblo de Israel, porque perdieron su tierra, porque sufrieron. A veces no tenemos que decir frases fáciles, no tenemos que estar felices todo el tiempo. A veces podemos llorar y a veces podemos dejar que la gente llore y llorar con ellos para que después podamos ver a Cristo en ese avanzar. Pero tomar un tiempo para el duelo. Dice Pablo, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo, estar conmigo en medio de mi tribulación.
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que los hace falta conforme a sus riquezas sin gloria. Al Dios y Padre nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira esto. La iglesia de Filipenses se preocupó tanto por Pablo que una y otra vez mandaron gente a Tesalónica para que pudiera recibir el apoyo. Pero hubo una ocasión donde él menciona, ustedes mandaron a Epafrodito, ¿no? En ese tiempo no había transferencias, no había todo lo que tenemos ahora. Había que pasar días, meses o semanas para que un mensaje llegara a una persona. Y la iglesia estuvo dispuesta a tomar ese tiempo para ir a donde estaba Pablo, para escuchar cómo estaba él, para saber lo que estaba pasando con él. Tenemos que tomar el tiempo también como iglesia para escuchar qué está pasando en otros, para escuchar qué cosas están viviendo nuestros hermanos en camino de vida, para saber cómo está su vida y cómo podemos orar, caminar con ellos. Necesitamos invertir tiempo como Epafrodito. Necesitamos ser Epafroditos que van, que los visitan en sus casas, en los hospitales, en donde están pasando adversidades. Esta semana pasada estuve en Venezuela y fue un tiempo increíble, ¿no? Estuvimos en un entrenamiento que estuvimos dando allá y tuvimos la oportunidad de interactuar, de disfrutar también una buena comida y todo. Pero en este tiempo pude ver que mucho de la iglesia venezolana es como la iglesia de Filipos. Ellos en esta semana hablaron mucho del tiempo de la hambruna, así decían ellos, en 2014, 2016. En Venezuela se acabó todo, no había nada. Y la gente decía, comimos sardina porque el mar aventó sardina, ¿no? Y comimos esto y lo que pasaba era que si yo tenía tantito café, iba con mi vecino y le decía, yo tengo café, ¿qué tienes tú? Yo tengo azúcar, démosle, hagamos un café juntos y vamos a comer. Se cuidaron entre ellos en medio de la necesidad. Yo veía y decía, yo me asombraba y decía, wow, qué fe tienen mis hermanos en Venezuela, ¿no? Y qué resiliencia para seguir creyendo en Dios, para confiar en Dios cuando pasaron hambre, cuando vieron a sus hijos no saber cómo iban a comer el día de mañana. Pero había una comunidad ahí mismo que se alimentó, que se cuidó, que se animó para poder pasar ese tiempo difícil. Yo recuerdo que en 2018 fui a Venezuela por primera vez y había hecho varias cosas antes, entonces llegué sin dinero a Venezuela. Y yo dije, bueno, allá saco, ¿no? En un cajero y retiro dinero. En ese momento en Venezuela solo te podías sacar como $3 al día y las tarjetas internacionales no funcionaban por el bloqueo internacional. Y yo me sentía una carga para ellos, porque a veces uno quiere ir y dar, ¿verdad? Y creemos, yo les voy a ayudar o lo que sea, pero no, ellos me ayudaron a mí. Yo estuve una semana ya, no tenía ni un peso porque no llevaba nada de efectivo. No podía sacar nada del banco. Yo veía su situación, veía que todos me contaban, no tenemos esto, nos regalan de acá, de allá, y ellos me daban de lo que tenían. Ellos me estaban proveyendo mi alimento, ellos me cuidaron y estuvieron ahí. Cuando yo iba a ir a servirles, ellos me sirvieron y yo pude ser desafiado por Dios. Porque no es cuánto tienes, no es cuántos recursos puedes dar, no es cuán grande es tu ofrenda. Es la disposición de servir, de dar a otros, de ayudar. Y también a veces como líderes, como servidores de Dios, nos toca reconocer que yo también necesito ayuda. Pablo lo está diciendo aquí, Pablo dice gracias porque me han ayudado. Muchas veces como líderes de la iglesia nos creemos superhéroes.
Y creemos, no, yo tengo que estar bien para ayudar al hermanito. Yo tengo que estar bien porque qué palabra le voy a dar. Pero a veces somos humanos. Yo también puedo ser vulnerable. Yo también puedo dejarme servir por otros. No agandallarme, ay, que me sirvan todo y me hagan todo. Pero dejar que vean que yo también paso momentos difíciles, que no soy perfecto. Como líderes necesitamos humildad para eso, porque eso te quiebra el orgullo. Ese momento en Venezuela quebró mi orgullo, quebró mi autosuficiencia, quebró muchas cosas, porque yo no podía hacer nada y tenía que depender de ellos en medio de su realidad. Pedir ayuda es importante. Y como líderes también, pedir ayuda a otros líderes en el ministerio. A veces los ministerios trabajan muy aislados. Y es como, yo puedo hacer esto solo, ¿no? Y si no veo, ¿qué hago? Pero a veces puedo pedirle ayuda de jóvenes a niños, de niños a tal, de cualquier ministerio a cualquier ministerio, a otros líderes, a otras personas. Hermano, ayúdame, no sé cómo hacer esto. No sé qué hacer con esta situación. Caminar en comunidad, caminar unos con otros, enviar a la gente a servir a otros ministerios. No son nuestra gente, no son exclusivos de nosotros ni de nuestra iglesia ni nada por el estilo. Somos la iglesia de Cristo a nivel global. No son exclusivos de Camino de Vida, servimos al Señor en donde estemos. Y la iglesia de Filipenses envió a Epafrodito a servir a Pablo a otra iglesia. No eras la iglesia de ellos, pero dijeron, ahí está nuestro hermano, queremos caminar con él, queremos estar con él. No somos exclusivos de nadie, de ningún título, de ningún ministerio. Sirvamos entre ministerios. ¿Cuánta falta hace la unidad entre iglesias, entre ministerios, entre los evangélicos? A veces es triste ver la división que hay en la iglesia. A veces es triste también ver cómo reaccionamos ante otras realidades. La iglesia de Filipenses se preocupaba por su hermano. Debemos preocuparnos por los demás. Debemos preocuparnos por otros. Debemos pedir ayuda. Debemos colaborar. Y debemos saber que no estamos solos. Quizá te has sentido solo en el ministerio por mucho tiempo. Quizás has estado sirviendo por años en Camino de Vida y sientes que a nadie le importa lo que haces. O quizás no estás en un ministerio, pero en tu vida cristiana dices, conocí al Señor hace años y siento que a nadie le importo. Te animo a que compartas eso con alguien de confianza y le digas, hermano, así me siento. Y si tú escuchas a alguien decirte eso, que seas compasivo y que le digas, aquí estamos, hermano, para animarte a seguir caminando con Cristo. Somos humanos y nos cansamos. Somos personas que nos desgastamos, que a veces no podemos más, que a veces decimos, ya estuvo. Pero también hay un Dios que nos anima a ver que todo lo podemos en Él porque nos fortalece en Él y a través de la comunidad. Y hay una comunidad que te puede fortalecer y te puede animar para seguir caminando. No estás solo en lo que estás viviendo. No estás solo en tu enfermedad, en tu realidad. Acércate para que podamos caminar contigo. También es importante expresar la necesidad, porque muchas veces asumimos, ¿no?, que la gente conoce lo que estamos viviendo y muchos lo pueden hacer. Pero otras veces hay tanta gente, hay tantas cosas pasando que a veces es difícil conocer todos los casos. También podemos acercarnos y externar lo que estamos viviendo. Pablo aquí mismo lo está haciendo otra vez, ¿no?, reconociendo su necesidad, externando nuevamente su realidad. Podemos hacerlo también, compartamos lo que estamos viviendo. Y oro que haya gente que responda acorde a la palabra de Dios. No estás solo. Prosigamos a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús.
en el trabajo que estás haciendo, que el enemigo no te diga que estás solo. Y que puedas ver que hay una comunidad para hacer ministerio juntos. Al final termina Pablo diciéndoles: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hay esa colaboración, esa comunidad, cuando nos preocupamos unos por otros, hay abundancia, hay multiplicación, hay riqueza. En eso que te contaba de Venezuela, tú escuchas, toda la gente que conocí hablaba de ese momento de la hambruna, pero todos tuvieron que comer. Todos tuvieron, aunque sea una comida al día. De la gente que yo conocí, quizá hubo otra que la pasó peor. Pero esa colaboración que vivieron ellos les permitió ver la abundancia que había en ese momento en medio de la escasez. Hay abundancia en medio de la escasez. Podemos colaborar y compartir, y Dios va a multiplicar como en los panes y los peces, porque Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No te limites a dar, no te limites a servir a otros, no te limites y quieras agarrar todo. Comparte lo que Dios te ha dado con los otros que están pasándola mal. Necesitamos colaboración en medio de la iglesia. No somos cristianos individuales, aislados. Pertenecemos a la familia de la fe. Y esto nos lo enseñan nuestros hermanos de hace 2000 años, la iglesia primitiva. Y parece que se nos ha olvidado porque hemos hecho nuestra fe una fe individual, una fe de que se vive solo, que se vive aislado. Pero en la Biblia vemos que la fe se vive en comunidad, la fe se vive con otros. Vivamos nuestra fe en comunidad. Pablo termina diciendo: saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les saludan. Todos los santos les saludan, y especialmente los de la casa de César. Ahí ves, de un lado a otro se están saludando, de un lado a otro están compartiendo. Quizá no te conozco, pero eres mi hermano. Quizá no sé quién eres, pero eres mi hermano. Eso es bellísimo. A mí me ha tocado ir a casas, me ha tocado que gente me reciba sin conocerme, pero me han tratado de la mejor manera. Y yo puedo decir: ahí tengo un hermano. Ahí hay familia de la fe y uno sabe reconocerlo. Cuando estás en el mismo sentir y todo, puedes experimentar ese amor de Dios. Y qué bello decir: los hermanos de Camino de Vida a México saludan a los hermanos de Camino de Vida a Chiapas, y a los de Los Ángeles, a los de no sé dónde, a los de cualquier lado. Porque hay esa colaboración entre iglesias, entre los santos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermano, hermana, el ministerio, la misión se hace en comunidad. Que Dios nos bendiga y que Dios nos permita colaborar y servirnos unos a otros y amarnos unos a otros. Vamos a orar.